¿Por qué no hay democracia? ¿Por qué las estructuras no son democráticas? Es decir, ¿por qué los partidos no son democráticos? ¿Por qué el funcionamiento del sistema no es democrático ni puede serlo? Eso es lo que yo voy a intentar explicar ahora. Yo estoy de acuerdo, puedo aceptar su definición de la democracia como autogobierno, pero sería más claro para el espectador si le dijéramos que eso es así, porque tiene razón el señor Hernández Mancha cuando ha dicho que hay que distinguir entre libertades y democracia. Lo que puede haber en libertades sin democracia, pero la inversa no. Pero en las libertades pertenece al régimen de las libertades, nada más, mientras que la democracia implica por necesidad un sistema o régimen de poder. Se refiere exclusivamente al poder. ¿Quién manda? ¿Quién gobierna? ¿Cómo están dirigidos los gobernados? El sistema de poder. Y cuando yo digo que en España no hay democracia, es porque el sistema de poder en España no depende para nada ni de las urnas ni de los electores, sino que es un acuerdo de una camarilla de 6 o 12 personas que se han apoderado del sistema de poder en España, que hacen las listas de diputados, que los mandan al Parlamento, que en el Parlamento esos diputados tienen que votar lo que ellos les dictan, con mandato imperativo, que la Constitución no sirve para nada porque es violada y dice principios que no serán jamás aplicables. Por ejemplo, que los partidos democráticos, que los partidos serán democráticos, eso jamás serán, no podrán serlo, y cuanto más perfectos y más grandes sean los partidos, menos democráticos serán. Ni la prohibición del mandato imperativo es imposible, porque los partidos políticos funcionan con mandato imperativo. Hombre, yo pienso que en el Partido Socialista sí que hay más democracia interna que la que puede haber en el Partido Popular. Aquí en el Partido Socialista las decisiones se adoptan por órganos colegiados, que evidentemente hace falta más democracia interna y que probablemente hace falta reformas para que sean todavía más participativos, pero son todos los afiliados quienes deciden la mayoría de las cuestiones, y a la hora de la elección de los cargos públicos, por ejemplo, estoy pensando ahora mismo para la elección de diputados o senadores, las propuestas parten de las propias asambleas locales. Lógicamente, luego después son las ejecutivas provinciales, autonómicas o incluso las ejecutivas nacionales quien tiene la última palabra, pues por razones de que a la hora de elaborar listas hay que hacer también listas cohesionadas, o sea, que tengan una unidad de acción, y ahí quizás donde se puede producir a lo mejor pues lo que muchos ciudadanos no entienden de por qué la dirección del partido pues puede tomar decisiones a veces en contra de lo que se ha aprobado en las agrupaciones locales. Pero el sistema, por ejemplo, que yo conozco del Partido Popular es la designación pura y dura desde la dirección nacional de los candidatos que ellos consideran más idóneos. Hay un procedimiento muy similar al procedimiento americano, por el cual para elegir a los órganos del partido se puede presentar quien quiera, con una serie de avales con un mínimo muy bajo, y a continuación hay unas elecciones a compromisarios en las que pueden votar todos los afiliados, y luego son esos compromisarios que se adscriben a uno u otro candidato los que votan al candidato. A nivel interno de órganos del partido sí que hay democracia interna. Otra cuestión es las primarias para elegir candidatos. Ahí es donde todavía quedan, en mi opinión personal, pasos por dar. Los candidatos es verdad que tienen legitimidad democrática por parte de los afiliados, porque los eligen los órganos del partido que previamente han sido elegidos, como te acabo de decir, por los afiliados, y por tanto tienen una legitimidad democrática directa que viene de los afiliados del Partido Popular, pero yo creo que sí que se podrían dar más pasos para hacer esa elección todavía más directa, y que a los candidatos a las alcaldías, a las autonomías, incluso al candidato a las elecciones generales, pues sea elegido directamente por los afiliados en lugar de por los comités electorales como es actualmente. Nosotros, nuestra organización, no eligió a los candidatos que fuimos al ayuntamiento, sino que lo eligió toda la ciudadanía que quiso participar en un proceso. Es decir, hicimos unas primarias abiertas en las cuales durante 3 meses abrimos un censo para que cualquier persona, afiliada o no a Izquierda Unida, se pudiera apuntar y votar, por un lado, a la persona que encabezaría la lista como candidato a la alcaldía en Valladolid, y también al resto de la lista, y también hicimos un proceso de foros abiertos para configurar nuestro programa. Yo creo que es el único partido que desde su fundación elige a los cabezas de lista por el sistema de primarias cuando se comparece a unas elecciones generales. Ese es un valor importante.
Segundo, el nivel de participación en este partido es altísimo. La facilidad que tiene el militante para participar en todo es enorme. Ahora tenemos, por ejemplo, un Congreso Nacional y va a funcionar igual que el pasado. Evidentemente se eligen unos compromisarios para ir al Congreso y demás, pero para participar tú en el Congreso directamente, para presentar enmiendas, para poder defenderlas y todo esto, tú no tienes por qué ser compromisario, lo puede hacer un militante de base normal y corriente, sin más que pues hacer uso de las herramientas que el partido pone a disposición. Yo soy liberal y entonces creo en la libertad de las personas y creo que las personas saben tomar decisiones. Entonces hay determinadas personas o corrientes en el partido que pueden pensar, a lo mejor quizá más tradicionales, que creen que si se deja elegir a los afiliados la elección va a ser peor que si elige una cúpula del partido que entiende más, que tiene más datos, que tiene sondeos, que conoce mejor la situación interna del partido, pero yo creo que no, yo creo que cuanta más responsabilidad se da a la gente, y en este caso nuestra gente y la gente del Partido Popular son los afiliados, pues la elección va a ser mejor, más legítima y más representativa. Ahora, tampoco tenemos que caer en la demagogia que se cae a veces, decir, no, es que no hay ninguna democracia interna en los partidos y se está incumpliendo el mandato constitucional. Bueno, el PP no, en el PP sí que hay democracia interna, porque aquí podemos elegir a los presidentes del partido y luego son los presidentes del partido los que eligen a los candidatos. ¿Se puede profundizar en ese proceso de democracia interna? Sí, pero ese proceso de democracia interna ha sido ya iniciado. Desde luego, en el partido hay democracia interna. Nosotros funcionamos a través de asambleas abiertas mensuales. En cada asamblea mensual que hacemos nos reunimos con mucha más gente que no está en Izquierda Unida para ver qué propuestas llevamos al ayuntamiento, cuál es nuestra postura en determinados temas cruciales, e incluso hacemos asambleas extraordinarias por barrios para acercarnos a la gente que está en la calle. No tiene por qué venir a nuestra sede, sino que nosotros nos acercamos a los barrios para preguntarles, por ejemplo, cuestiones fundamentales como en qué se tiene que gastar el dinero público el Ayuntamiento de Valladolid, o, por ejemplo, cómo tienen que configurarse los tributos de la ciudad. Digamos que en ese sentido sí que consideramos que estamos siendo pioneros a nivel participativo en el panorama político de la ciudad. La idea de la división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, queda en buena medida invalidada desde el momento en que la misma formación política ocupa el ejecutivo, ocupa el legislativo y controla el judicial, y de la manera o desde el momento en que esa formación política impone a sus integrantes en cada uno de esos tres poderes una fuerte disciplina interna de la cual nadie se salta. Pero el Congreso de los Diputados, desde hace ya muchas legislaturas, predomina la más absoluta disciplina. El que se mueve no sale en la foto, nadie discrepa, nadie vota en conciencia. Nadie somete a juicio o a discusión los dictados de la cúpula de partido, que por otra parte es elegida en virtud de procesos no siempre transparentes. Hasta donde yo sé, esta disciplina no existe. Lo que pasa es que hay determinados temas que están ligados a lo que fue lo que es la propia esencia de la fundación del partido, en los que estamos todos de acuerdo. Pero no existe una disciplina de voto férrea como en el resto de los partidos, ni hay obligación de que todos pensemos exactamente lo mismo sobre todos los temas. Y se me ocurre como ejemplo ahora mismo sobre un tema muy importante que está ahora encima de la mesa, por ejemplo, que es el tema de la ordenación territorial. Sabes, por ejemplo, que UPyD defiende la eliminación de las diputaciones. Pues una persona tan significada como Paco Sosa Wagner, nuestro eurodiputado, no es partidario de ello, y allá donde va, en todos los foros en los que tiene ocasión, defiende su postura, que no es la de eliminación de las diputaciones. Entonces, no es un partido que funcione en ese sentido así, no tiene nada que ver con eso. Bueno, es lógico, yo lo veo lógico. Es verdad que entiendo que hay gente que piensa que por el hecho de tener que responder a una disciplina de partido que no tienes libertad de opinión. Yo creo que es perfectamente compatible. Lo lógico es que yo no represento solamente mi opinión como cargo público, sino que realmente estoy en una estructura como es un partido en el que libremente he aceptado estar en ella, y asumiendo precisamente esa democracia interna que debe haber en los partidos, respeto a la hora de emitir mi voto en el Congreso o en el Senado, respeto a la decisión mayoritaria de mi grupo, porque lógicamente esas cuestiones previamente se han debatido, se han discutido en el grupo. Claro, yo entiendo que puede que haya alguna cuestión en la que yo no estoy de acuerdo con la mayoría, y es perfectamente entendible, excepto que sea una cuestión de conciencia,
de un tema que pueda ser pues de una gravedad tal que suponga ya el que pueda haber un planteamiento de que en conciencia yo diría que no puedo aceptarlo, en el resto de los casos yo creo que es lógico asumir que si estoy dentro de un grupo político, asumo la opinión de ese grupo político en determinados temas. Si nos preguntamos por qué hay esa disciplina de partido en los grupos parlamentarios, la razón es muy sencilla. Como la elección del diputado no es directa y muchas veces se dice que no conocemos a los diputados de nuestra provincia, como no es uninominal como puede ser en Inglaterra, sino que no sabemos quién es el diputado, parece ser que da más confianza al elector votar a un programa y que el partido garantice que ese programa es el que se va a cumplir, que luego cada diputado desconocido pueda tener una opinión que el votante no conoce. Esa es la razón para defender la disciplina de voto dentro de un grupo parlamentario. Yo creo que con el actual sistema electoral, en el cual, como te digo, los diputados no los conocen, pero fíjate, los senadores, que sí que se eligen en listas abiertas y sí que podemos poner la X al senador que queramos, tampoco se conocen, de manera que no, bueno, al final, a la hora de votar no hacemos ese esfuerzo de conocer quiénes son los candidatos. Entonces, si no se conoce al diputado, yo creo que es más garantista para el votante que se vaya a cumplir el programa del gobierno o que sea la dirección del partido la que lleve adelante la tarea de gobierno o la tarea del grupo parlamentario, que no cada diputado pueda que es la que elige el votante, porque al final en España el votante, no nos engañemos, elige uno, las siglas, y dos, al cabeza de cartel, no al resto de la lista, que está a veces más oscuro, ¿no? Es menos transparente, de manera que yo creo que es más garantista para el votante con el actual sistema electoral que sea la cabeza del partido y las siglas las que determinen cuál debe ser la línea del grupo parlamentario. Yo creo que el tema es controvertido, ¿no? Hay mucha gente que dice que por qué a una persona se le va a imponer cuál es su voto, ¿no? Yo también soy muy cautelosa con esto. Yo, por ejemplo, soy cargo público en Valladolid, soy concejala y yo me debo a lo que en las asambleas locales abiertas, con ciudadanía, con gente de la calle, nos dicen que tenemos que hacer, ¿no? La mayoría que quiere acercarse a nosotros y a nosotras para decirnos qué posición quiere que tenga Izquierda Unida, por ejemplo, con la tasa de basuras, qué cuestión es fundamental para llevar al Pleno, por ejemplo, políticas de empleo. Evidentemente yo me debo a la gente que me ha votado, que quiere que haya estado yo en una lista y que me dice día a día por dónde tengo que orientar mi labor municipal, ¿no? Yo creo que el problema también está ahí, ¿no? Mientras los partidos políticos y los cargos públicos no tengan contacto real con la realidad que hay en la calle, con la opinión de la ciudadanía, evidentemente no vale, ¿no? Por tanto, yo creo que sí que tiene que haber un equilibrio evidente, pero que sobre todo haya mucha democracia y participación abierta en las organizaciones políticas para que la opinión de alguien que es cargo público no sea ni la suya propia solamente ni la de su organización política. No es lógico, no parece conforme a derecho que determinados partidos políticos tengan más facilidades para adoptar o llegar a adoptar representación que otros, ¿no? Es decir, ahí el derecho de participación política, que es un derecho fundamental, básico de nuestro orden constitucional, el ejercicio del mismo se encuentra mermado, ¿no? Es decir, no parece lógico que el Partido Socialista o el Partido Popular necesiten unos determinados votos para obtener un escaño y Izquierda Unida necesita a lo mejor 7 veces más y lo mismo UPyD, ¿no? No parece lógico, por lo tanto, que el voto de un ciudadano que decide destinarlo a apoyar a Izquierda Unida o a UPyD valga 7 veces menos que el voto de un ciudadano que decide destinarlo al PSOE o al Partido Popular, ¿no? Eso es, me parece, uno de los elementos centrales que mueve a reformar o a plantear posibles reformas del sistema electoral. Hay que tener en cuenta ahí hay aspectos que muchas veces a lo mejor la gente que no está en política no lo entiende. Yo recuerdo que me entrevisté una vez con un grupo de jóvenes del movimiento del 15M aquí en Valladolid, cuando surgía el movimiento, y una de las reivindicaciones que ellos hacían era un ciudadano, un voto. Claro, con el sistema de un ciudadano, un voto, provincias poco pobladas como las que vivimos nosotros en Castilla y León,
tendríamos prácticamente siempre todas las de perder con respecto a provincias muy pobladas como puede ser Madrid o Barcelona. Es decir, la mayoría, por el sistema de un ciudadano un voto, la mayoría de los diputados o senadores serían de Madrid o Barcelona y quedaría bastante desproporcionada la representación de las provincias. Por tanto, la ley actual lo que hace es equilibrar ese sistema. Se trata de una cuestión de proporcionalidad y que el voto de una persona valga el mismo que el de otra que vote a otra opción política, ¿no? Yo creo que es un principio básico en democracia, es algo que se blindó tras la transición para que la correlación de fuerzas fuera potente y que hubiera dos fuerzas políticas potentes a nivel estatal o en las instituciones y que las fuerzas más minoritarias o que recaban menos apoyos pues tuvieran una representación mucho más testimonial, ¿no? Yo creo que es básico, ya que una persona que vota a un partido o una organización minoritaria tiene el mismo derecho a que su voto valga lo mismo que una persona que vota a un partido más grande o, digamos, oficial, ¿no? Que tiene más acceso a los medios de comunicación, que tiene mucho más dinero, muchos más recursos, y eso nunca tiene por qué ser sinónimo de que tiene mejores ideas o mejores soluciones. Hay una propuesta que circula por ahí de que habría que aumentar el número de diputados y hacer como una especie de dos listas, una por las circunscripciones, por las provincias, y otra nacional para que no se quedasen los partidos que no obtienen una representación por ser unos partidos pequeños, que no se quedasen sin ningún tipo de representación. Bueno, podrían ser soluciones. Yo creo que sí, que hay que buscar alguna fórmula para que haya una mayor relación del voto con los resultados después en la elección de representantes públicos. Nosotros hablábamos también de explorar nuevas fórmulas y siempre hemos estado abiertos y abiertas a negociar una salida de este tipo. Lo que pasa que ni el Partido Popular ni el Partido Socialista han querido considerarla cuando hemos llevado distintas iniciativas porque evidentemente va en contra de sus intereses. Yo no estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo porque, como te decía, todo lo que está en la Constitución y en la ley electoral está pensado. Y eso está pensado precisamente para evitar que provincias pequeñas se queden sin representación en el Parlamento Nacional. Y yo pongo un ejemplo muy cercano y que conozco muy bien y que es muy próximo además, que es la provincia de Soria, ¿no? La provincia de Soria es una provincia que tiene un tamaño pequeño y que además ha sido muchísimas veces maltratada por todas las administraciones públicas y por todos los gobiernos. Y Soria tiene un retraso en inversión en infraestructuras enorme respecto al resto de las provincias de Castilla y León, respecto a muchas provincias de España, y eso es porque tiene poco peso político por su tamaño. Bueno, pues si ese tamaño, que efectivamente está sobredimensionado gracias a la ley electoral, le permite tener una mínima representación tanto en el Senado como en el Congreso, si hiciéramos una circunscripción única, quedaría tan diluida la importancia de esas provincias pequeñas que quedarían absolutamente marginadas en las prioridades del político, porque no nos engañemos. Yo no creo en esos análisis bondadosos de la política. Sí es verdad que los políticos trabajan mirando muchas veces por el interés general o tratando de hacerlo, pero luego también hay intereses particulares como piensa la escuela liberal, todas las escuelas de James Buchanan, de la teoría de la elección individual, que sostienen que el político también tiene unos intereses políticos, puramente políticos. Y entonces, si no se permite que la provincia de Soria tenga un peso político, o la provincia de Teruel, o otra provincia pequeña de España, que es a lo que llevaría la circunscripción única, pues sería muy peligroso para esas provincias. Es verdad que como ventaja tendría disminuir el peso de los partidos nacionalistas como llave en el Congreso y en el Senado, pero seguirían teniendo representación y los que perderían verdaderamente serían las pequeñas provincias. La lógica dice que cuando tú vas a elegir un órgano de gestión o de dirección de un nivel N, vamos a decir por ejemplo Cortes Generales, la circunscripción que lo elige debe ser del nivel N, sería toda España en una única circunscripción, o como mucho N-1, es decir, comunidad autónoma, pero nunca descendiendo a niveles más pequeños. Es una locura, o sea, eso es una locura. Eso lo que hace es falsear completamente la voluntad del votante, porque al final en el reparto que se hace de, vamos a decir, de escaños por provincia, cuando se elige en una circunscripción N-2, que es la provincia respecto a las Cortes Nacionales, lo que ocurre es que queda muy reducido el número de, vamos a decir, en este caso, de escaños por provincia, salvo provincias grandes como puede ser Madrid, como puede ser Barcelona, Valencia o alguna así grande. ¿Qué es lo que pasa? Que partidos con un respaldo importante
Estamos hablando a lo mejor de 4, 5, 6, 7, 8%, incluso 10% de votos en las urnas, pues se quedan sin representación. Y eso no es lógico, porque eso no es lo que están diciendo los ciudadanos. O sea, eso es un déficit de nuestra democracia que hay que corregir cuanto antes. El desapego de los ciudadanos a la política nos perjudica a todos. Hay quien se ha conformado con que los ciudadanos enfadados, con que los ciudadanos críticos se queden en sus casas y no vayan a votar. Hay quien se ha conformado con que en cada elección haya menor participación y una mayor abstención. Yo entiendo que debemos de fortalecer a la democracia y eso se hace con mayor participación de los ciudadanos cuando toca el momento, cuando llega el momento de ir a elegir a sus representantes. Y por eso yo creo que debemos de ser más valientes y debemos de hablar de listas abiertas. Desde hace muchos años se viene hablando de esto y yo creo que es importante que los ciudadanos pongan una cruz en quién quiere que les represente, no en quién quieren los partidos que les representen. En cuanto a las listas abiertas, yo creo que puede ser algo positivo. Ahora bien, yo también cuando pienso sobre estas cuestiones me gusta hacer balance, ¿no? Creo que el excesivo personalismo en política creo que no es positivo. Que una persona se haga su propia campaña electoral como persona individual, con sus propias ideas, sin debatirlas necesariamente con nadie, a mí me parece una pérdida para la democracia, ¿no? Entonces, el tema de las listas abiertas plantea eso, ¿no? Que ciertos candidatos en una misma electoral pugnen por ser el candidato más votado dentro de su lista. El PSOE está de acuerdo con las listas desbloqueadas. Hay una duda de si nuestro partido apoyaría lo de listas abiertas puramente tal y como están, ¿no? Porque, claro, crea también sus problemas a la hora de elaborar equipos cohesionados y equipos homogéneos. Es decir, un partido yo creo que tiene que buscar que dentro de los que le van a representar, lógicamente, que sean los más competentes. Y está claro que los que cuenten con más apoyo ciudadano tienen que estar ahí. Pero hay veces también en que hay que buscar una correlación entre los cargos electos para que cada uno pueda ser un experto, un especialista en alguno de los temas de los que después se van a tratar, y me refiero, por ejemplo, pues cuando hay que legislar. O sea, no sería normal que un partido llevase, por ejemplo, pues a todos matemáticos, a todos economistas. Por tanto, ahí el partido sí que debería tener una capacidad de elección. Ahora bien, en una lista desbloqueada, en la que el partido proponga a los ciudadanos quiénes son sus representantes, quiénes propone a los ciudadanos que sean los que pueden representarles y que los ciudadanos puedan ordenar el orden para que en caso de que solamente, si hay que elegir a 5 representantes, y suponiendo que solamente va a sacar un partido 2, esos 2 sean los que más apoyo ciudadano tienen, yo entiendo que sería razonable y que estaría bien. Y es verdad que eso incrementaría la sensación del ciudadano de que está participando más activamente en la elección de sus representantes. Yo soy partidario absoluto de las listas abiertas en los partidos y a veces no es una postura como partido, sino personalmente yo creo que Nuevas Generaciones como organización también estamos a favor de esas listas abiertas porque permite una mayor relación de la gente que vota, de los votantes con el político, porque así al final el votante piensa verdaderamente que es el que ha elegido a cualquiera de los políticos y luego tiene otra ventaja enorme que es lo que has dicho tú, que si hay algún corrupto que se cuela en las listas electorales por H o por B, pues el votante tiene la capacidad de sacarle. Es verdad que cuando se pone ese sistema de listas abiertas muchas veces seguimos poniendo las X en los 15 o 16 o 24 primeros puestos, las X que hay que poner sin atender al perfil de cada uno de los candidatos, pero yo creo que por lo menos se da más herramientas a la gente y eso lo está pidiendo todo el mundo y yo creo que desde la política no se puede hacer oídos sordos a lo que pide la calle. O sea, el cambio de listas cerradas a listas abiertas o a listas cerradas no bloqueadas, por supuesto que mejoraría muchísimo. Listas abiertas generan muchísimos problemas a la hora de hacer los recuentos, pero evidentemente es un sistema muy bueno, es el mejor sistema. Y si no se puede, por cuestiones técnicas, llegar a ese sistema y hay que pasar por un paso intermedio,
el sistema de listas cerradas no bloqueadas, en la que el ciudadano elige el partido y dentro de ese partido él marca a quienes quiere que sean los que tienen la representación, es un sistema muy bueno por un motivo esencial, porque ahí el ciudadano es el que pone voluntariamente a la persona que él quiere. No es el partido el que dice aquí Pepito, aquí fulanito, aquí fulanito. No, es la persona la que le coloca. Eso es fundamental. ¿Qué implica? Lo primero, el conocimiento del político por parte de la persona que le va a votar. Y segundo, el político se tiene que preocupar de que su labor sea correcta y de hacer traslado de esa labor y del porqué de esa labor a los ciudadanos para que le puedan elegir con conocimiento. Son dos elementos fundamentales de sanidad de un sistema democrático. Uno, la preocupación de los políticos por lo que hacen y la justificación a los ciudadanos de lo que están haciendo, es decir, el dar explicaciones, el rendir cuentas. Y dos, el conocimiento por parte del ciudadano de lo que están haciendo los políticos que él ha elegido, porque no debemos olvidarnos que son los ciudadanos los que ponen y quitan a los políticos, y el darles o no un nuevo respaldo conscientemente, sabiendo lo que han hecho. Eso es fundamental. Todos los logros democráticos de los últimos 100 años se han producido gracias al miedo de los ricos. Según se ha podido meter miedo a los ricos ampliaron el sufragio, dejaron que llegaran los derechos sociales, dejaron que los de abajo pudieran tener escuelas, pudieran ir a las universidades también, que tuvieran un sistema sanitario. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos 20 años? Que han perdido el miedo. Y fíjate hasta qué punto han perdido el miedo, que en los últimos años ha aumentado el número de multimillonarios en España en un 5,4%. España es el cuarto país de la Unión Europea con más directivos de banca que son multimillonarios. Es un maldito escándalo. Es un país en el que los dirigentes del partido del gobierno no tienen problema en ir a Zalacaín, sacar una tarjeta de crédito que no es ni siquiera de su dinero, que se lo están pagando, y gastarse 1.500 euros en cenar cuando hay gente que vive con 400 euros. Es decir, el miedo como operador político no opera para los que mandan, los constructores que se atreven a financiar, el Bárcenas que se va a esquiar y lleva sus cuentas a Suiza. La casta política gobernante no tiene miedo. ¿Qué es hablar de política en este momento? Convencer a los ciudadanos de que o meten miedo, hacen que sientan en sus propias carnes el miedo a la democracia, los ricos que tienen secuestrada como una casta mafiosa la democracia, o este país no tiene solución. Eso no tiene nada que ver ni con la moción de censura del señor Rubalcaba, ni con los pactos de Estado a los que lleguen el Partido Popular, el Partido Socialista. Tiene que ver con una dinámica en la que se está gobernando a favor de una minoría de privilegiados que viven como Dios a costa de que la mayor parte de los ciudadanos no lleguen a fin de mes. Tenemos un país en el que un 25% de la población es pobre, y lo dice Cáritas, lo está diciendo la Iglesia Católica. Esa es la imagen de la marca España. Al tiempo que ocurre eso, los dirigentes del partido del gobierno que cobran sueldos públicos de escándalo, en B se meten cantidades para llevar una vida, los coches que conducen, las casas en las que viven, los privilegios que se pueden permitir. Ese es el problema político de este país. Cuando tengan miedo, cuando alguien tenga miedo de tener cuentas en Suiza, cuando alguien tenga miedo de hacer una ley que deja sin derechos sociales a los trabajadores, cuando alguien tenga miedo de destruir la sanidad, entonces habrá democracia en este país. Por eso hacen falta revoluciones democráticas. Me parece muy peligroso lo que se está haciendo desde determinadas organizaciones y desde determinados sectores y asociaciones juveniles. Yo debato semanalmente con otros partidos y con el representante de Izquierda Unida, con el que no tengo una mala relación personal, pero a mí me sacan mis casillas cuando repite una y otra vez que es que en España no hay una democracia. Bueno, en España hay una democracia, porque la democracia es ni más ni menos que el ciudadano pueda coger una papeleta libremente y de forma secreta, meterla en una urna y elegir a sus representantes. Y eso en España lo hay. Y cada 4 años podemos cambiar de gobierno y eso es lo que es una democracia. Entonces, a mí las demagogias de decir que es que no tenemos una democracia, que es que aquí gobiernan los poderes empresariales, bueno, de eso nada. Aquí gobiernan las instituciones, los gobiernos, y los gobiernos los eligen los ciudadanos. Punto. Vamos a ver, España es un país democrático, eso no se puede poner en duda. Otra cosa es el grado de calidad de la democracia. Es manifiestamente mejorable el grado de calidad de la democracia que tenemos, pero lo que no podemos poner en duda es que España es un país democrático. Eso va por delante. ¿Que se puede mejorar? Por supuesto. La separación de poderes es fundamental. La reforma de la ley electoral es fundamental. Y tan fundamental como eso, y es dejarse de historias, por ejemplo, lo que comentábamos antes de la corrupción, de caras a intentar hacer en gabinetes, comisiones, historias, y dejar tranquilamente que los tribunales de cuentas obren como tienen que obrar, que tienen técnicos buenísimos, perfectamente preparados,
que saben hacer su trabajo y que si se les deja son capaces de encontrar todas las vamos a decir, incorrecciones que se puedan realizar, y dejar a los inspectores de Hacienda que hagan también su labor, que son perfectamente capaces de saber cómo y por qué se ha enriquecido un político y si ha sido debida o indebidamente, y poner las medidas correctivas. O sea, son perfectamente capaces de hacerlo. Y lo que hay que hacer es darles la independencia y el poder necesario para que lo puedan hacer. Y dejarse de controles políticos, de crear comisiones y hacer historias que en el fondo no valen para nada. Lo digo con total rotundidad. España es un país democrático, pero totalmente democrático. En eso no tengo la menor duda. Ahora, ¿es mejorable el sistema? Por supuesto que sí. Yo creo que nosotros nos estamos gobernando estamos dentro de una Constitución, la del 78, que en su momento respondió a las expectativas de la inmensa mayoría de los ciudadanos de este país. Lógicamente la sociedad ha ido cambiando, han pasado ya suficientes años como para que la Constitución, como toda ley, la ley de leyes, en este caso, tiene que adaptarse a los tiempos. Por tanto, yo entiendo que sí que es mejorable. Hay aspectos que bueno, pues yo creo que ahora mismo los ciudadanos están reclamando esa mayor participación de los ciudadanos, la mayor transparencia de los partidos políticos y de los cargos públicos, los que tienen responsabilidades de gobierno. Es algo que habrá que contemplarlo en la propia Constitución, en la Constitución española. Hay que tener en cuenta el hecho diferencial de las comunidades autónomas que no están reflejadas en nuestra Constitución. Existe también otro debate muy amplio sobre la corona dentro de los ciudadanos, que también hay que tratar de analizar y dar una respuesta más de acorde con lo que piden los ciudadanos hoy en día. Otro tema de política local, el de la elección de los alcaldes, es un tema también abierto. Hay quien piensa que el alcalde debería ser elegido por todos los ciudadanos y no por los concejales, como se hace ahora en España. Hay quienes hablan de la segunda vuelta a la hora de las elecciones para evitar que un partido que queda como bisagra y que sea el menos votado sea después el que decide quién gobierna en determinadas instituciones. Es decir, yo creo que sí que es mejorable, por supuesto. Yo creo que, bueno, a día de hoy se ha demostrado que la democracia está solo en el papel, ¿no? Es un papel mojado la Constitución ahora mismo. Estamos viendo cómo la mayoría de la población valoró de manera muy positiva la transición española, y después de estos años se está viendo qué problemas podría traer no solo el modelo representativo, digamos, que no deja de ser los problemas que tiene un síntoma del modelo general actual. Quiero decir, yo sobre todo creo que en los últimos tiempos esta Constitución se ha perpetrado de manera terrible, ¿no? Yo encima que he estudiado Derecho, pues es algo que te parece increíble, ¿no? Cuando lo estudias y ves cómo esos derechos que establece la Constitución son papel mojado, no se ejecutan, no sirven para nada, digamos que la gente no puede reivindicarlos en ningún sitio porque no hay leyes de desarrollo suficientemente potentes como para hacerlos valer. Y yo creo que evidentemente podemos decir y podemos afirmar sin temor a equivocarnos que nos encontramos una democracia de papel mojado, ¿no? I don't have to tell you things are bad. Everybody knows things are bad. The dollar buys a nickel's worth. Banks are going bust. Shopkeepers keep a gun under the counter. Punks are running wild in the street, and there's nobody anywhere who seems to know what to do, and there's no end to it. We know the air is unfit to breathe, and our food is unfit to eat. We sit watching our TVs while some local newscaster tells us that today we had 15 homicides and 63 violent crimes, as if that's the way it's supposed to be. We know things are bad, worse than bad. They're crazy. It's like everything everywhere is going crazy, so we don't go out anymore. We sit in the house, and slowly the world we're living in is getting smaller, and all we say is, please, at least leave us alone in our living rooms. Let me have my toaster and my TV and my steel-belted radios, and I won't say anything. Just leave us alone. Well, I'm not going to leave you alone. I want you to get mad.
I don't want you to protest, I don't want you to riot, I don't want you to write to your congressmen because I wouldn't know what to tell you to write. I don't know what to do about the depression and the inflation and the Russians and the crime in the street. All I know is that first, you've got to get mad. You've got to say, I'm a human being, God damn it! My life has value!